Oviedo ha acogido este viernes la 40ª edición de la gala de entrega de los premios Princesa de Asturias, que ha tenido lugar en el Hotel de la Reconquista con aforo limitado y sin público, siguiendo las recomendaciones sanitarias frente al coronavirus. Allí el rey ha pedido un gran esfuerzo nacional de entendimiento y concordia. Requiere conducirnos con sentido del deber, con la mayor responsabilidad y con la máxima integridad y rectitud, para que el interés nacional prevalezca. La princesa Leonor también ha tomado la palabra para expresar la importancia de la responsabilidad y la solidaridad. Cuando en momentos como estos intentamos ser responsables y solidarios, nos aseguramos un futuro mejor. Durante la ceremonia, los discursos y la entrega de premios se ha ido intercalando con la emisión de breves mensajes de los galardonados que a causa de la pandemia no han podido acudir a la cita. Pero sin duda el momento más emotivo ha llegado con la entrega del Premio Princesa de Asturias de la Concordia, con el reconocimiento a los sanitarios españoles en primera línea contra el coronavirus. Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción. La entrega de premios ha culminado con la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, que ha despedido esta inusual edición con el pasacalles El Charreru dedicado a los premiados.